Llegamos ahora al capítulo 5. Tenemos aquí otra división. Pasamos ahora a otra área. Y estamos seguros que el apóstol Pablo no disfrutó mucho el tener que hablar de la inmoralidad que existía en la iglesia de Corinto. Pero tenemos aquí otra división en este libro. No es una de las dos divisiones mayores de la epístola, pero en realidad es una división muy importante. Y está relacionada con las condiciones que existían en la iglesia de Corinto. Tenemos ante nosotros algunos escándalos de la iglesia, y eso lo tenemos al comienzo de este capítulo 5, y continúa hasta el capítulo 6. En el capítulo 5 tiene que ver con la inmoralidad, y en el capítulo 6 vemos asuntos legales entre los creyentes. Estas son cuestiones y problemas prácticos porque francamente son cosas con las que nos encontramos a diario en el tiempo presente. Y estas son preguntas que se presentan en el día actual. En la iglesia de Corinto, al igual que en la iglesia de nuestros días, estos problemas son muy similares. Y esto quiere decir que nosotros, en pleno siglo XXI, estamos viviendo en días de carnalidad, aun en lo que concierne a la iglesia. Este capítulo 5, que es bastante destacado, comienza diciendo aquí en el versículo 1, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre». Este era el caso que se estaba presentando ante la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la chismografía. Lo que allí estaba ocurriendo era algo bien conocido, y no era simplemente un rumor que estaba circulando. Todos sabían lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ahora en el versículo 2 leemos, «Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?» Quizá usted, amigo oyente, diga que Pablo está usando un lenguaje muy fuerte, y en realidad así es. Y lo está utilizando porque está hablando de un pecado muy vergonzoso. Lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto era que los creyentes no estaban combatiendo ese mal. Lo estaban aceptando, lo estaban consintiendo sin hacer nada al respecto. Hay ciertas cosas que necesitamos reconocer aquí, y ciertas cosas con las cuales ellos debían haber hecho algo. Recuerde usted lo que dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15. El Señor dijo, «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano». Ahora lo que tenemos ante nosotros es un caso de avenencia con el mal. John Morley, hablando del idioma inglés, dijo que esa palabra avenencia es la más inmoral de todas. Y uno puede estar de acuerdo con eso. La iglesia en Corinto, pues, se había avenido a aceptar ese mal entre ellos mismos. Y ahora hay ciertas cosas que necesitamos decir sobre esto. En realidad, no había necesidad de pruebas. Ya era bien conocido el caso. No era simplemente un rumor falso ni chismografía. No era lo que alguien había oído decir, sino que era algo que ya había sido establecido. Pablo nunca lo habría presentado de esta manera si eso hubiera sido nada más que un rumor. No era un pecado dudoso, sino que era un pecado flagrante, que aún había sido reconocido por los del mundo, es decir, los de afuera de la iglesia. Era un pecado de incesto. Hay algunos pecados en nuestros días que son dudosos. No creemos que estos deben presentarse en forma pública ni ser tratados dentro de la iglesia. Creemos que sí se deben tratar de una manera diferente, y para ello permítanos darle una ilustración. Una dama se convirtió en la iglesia. Ella llamó luego al pastor un día, cuando ya habían pasado unos 3 meses desde su conversión. Ella se veía bastante molesta. Le dijo al pastor, «Estoy muy desanimada y me siento frustrada». Ella había sido una de esas fumadoras que fumaban un cigarrillo tras otro. Dijo que quería dejar de fumar. Y dijo, «Lo he tratado por 3 meses y he fracasado». Y continuó diciendo que había llegado a odiarlos y que se odiaba a ella misma por hacerlo. Y preguntaba, ¿qué era lo que debía hacer? Bueno, el pastor le hizo varias sugerencias. Le dijo que ese era un pecado dudoso, y es uno de los pecados al cual usted odia y al cual usted quiere abandonar. Su testimonio está involucrado en esto, está envuelto en esto, y lo aconsejable es que continúe en oración. Y esta señora indicó que tenía algunos amigos que ya estaban orando por ella.
Se les pidió a esos amigos que continuaran orando por esta señora. También el pastor le prometió que ellos mismos y el resto de la congregación orarían por ella. Y de aseguro que Dios daría la victoria sobre esto, porque eso es lo que deseamos. Él va a dar la victoria. Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo es que la persona no se debe desilusionar. Y la tercera cosa es que no se le debe contar a los santos de la iglesia, porque si se hace eso, ellos la van a comer cruda. Quizá ellos lleguen a considerar que ese es un pecado muy grave y no les va a gustar para nada. Ahora el pastor le dijo a esa dama que esa era la manera como ella podría tratar ese problema. Unos 3 meses después, ella volvió a la iglesia, y con simplemente mirarla, uno podía darse cuenta que algo había sucedido. Más tarde ella ya no podía esperar para contarle al pastor lo que había sucedido y le dijo, «Desde el día en que conversamos hasta el presente, no he tocado ni un cigarrillo. Dios me ha dado libertad, me libró de ese mal». Y eso estaba muy bien. Era algo dudoso, y no vamos a ponernos a juzgar a nadie que esté fumando. Eso es asunto de ellos. No es asunto nuestro, de eso podemos estar seguros. Consideramos que hay muchas cosas que son pecados dudosos en el día de hoy, con los cuales no hay ningún problema de moralidad. Por tanto, deben tratarse de una manera diferente. Pero lo que tenemos ante nosotros aquí en esta primera epístola a los Corintios no es un pecado dudoso. Es algo que aún los gentiles de afuera ni siquiera lo mencionarían. Era un pecado terrible, horrible. Y por tanto, aquí no estamos tratando con un pecado dudoso. No estamos diciendo si eso está bien o está mal. No interesa lo que se diga en este día actual, que esto de vivir juntos sin haberse casado no es un pecado delante de Dios, porque lo es. Y uno no lo puede ver de ninguna otra manera. Es decir, en lo que concierne a la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que son pecados dudosos, pero hay otras que no lo son. Esto no lo era en lo que concierne a la palabra de Dios. Ahora, la iglesia, en primer lugar, no necesitaba establecer este acto como pecado o probarlo. No tenía necesidad de hacer eso. La cuarta cosa es que la iglesia toleró ese pecado. En realidad, lo perdonó al no llegar a hacer absolutamente nada. Ellos lo aceptaron y eso fue lo peor que pudieron hacer. Usted puede estar seguro, amigo oyente, que una iglesia pura es una iglesia poderosa y que una iglesia impura es una iglesia paralizada. Usted puede mirar a su alrededor y comprobar si esto es verdad o mentira. Ahora notemos que el apóstol Pablo dice que esto es algo que debe ser enfrentado directamente. Y dice el apóstol aquí en el versículo 3 de este capítulo 5 de su primera carta a los Corintios, «Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho». Este hombre está viviendo en adulterio con la mujer de su padre. Aparentemente su padre se había casado nuevamente y él estaba viviendo con ella. Los gentiles no hacían eso en aquellos días. Lo están haciendo en el día de hoy, pero no lo hacían entonces. Por supuesto, ahora somos mucho más civilizados, se dice. Ahora continuemos con los versículos 4 y 5 de este capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios. «En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús». Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo en realidad es que ellos se deberían reunir todos juntos, y que si este hermano no abandonaba ese pecado, entonces ellos lo deberían entregar a Satanás. Ahora, eso es algo tremendo. Alguien quizá pueda decir, ¿está diciendo eso en serio? Bueno, amigo oyente, no lo digo yo. Es Pablo el que lo está diciendo, y aparentemente sí lo estaba diciendo en serio. Y eso es algo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Job había sido entregado a Satanás? Satanás llegó ante el Señor y le dijo, «Yo no puedo tocar a ese hombre. Me dices lo bueno que es él, pero yo no lo puedo tocar. Si tú me permitieras hacerlo, pues yo te demostraría si él es realmente bueno, si él te ama verdaderamente». Y el Señor le contestó, «Te voy a permitir hacer eso». Y Satanás lo hizo. Ahora es algo glorioso, reconfortante, el pensar que hoy Satanás no nos puede tocar. No lo puede tocar a usted que es un hijo de Dios, a no ser que Dios mismo lo permita. Y si Él lo permite, es por alguna razón. Luego usted también recordará que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro que Satanás lo quería y que Él se lo estaba entregando.
y Simón Pedro fue entregado a Satanás. ¿Por qué? Para que él pudiera negar al Señor en aquella noche tan terrible, y lo que él hizo fue algo muy cobarde. Él fue tan malo como lo fue Judas Iscariote. Pero podemos apreciar que Pedro regresó, se arrepintió. Él se odiaba a sí mismo por lo que había hecho. Y él fue entregado a Satanás y llegó a ser la clase de hombre que pudo después predicar ese maravilloso mensaje el día de Pentecostés. Y usted recordará también que Pablo le dijo algo muy interesante a Timoteo, allá en su primera epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 20. Él dijo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí tenemos a dos creyentes profesantes. Ellos estaban blasfemando. Y Pablo dice, los entregué a Satanás. Ahora deseamos aclarar aquí que reconocemos el peligro de decir esto porque existe el peligro de que nuestros sentimientos y emociones se entremezclen y siempre existe el peligro del fanatismo que algunas personas pueden mostrar. Pero creemos que en el día de hoy hay ciertos hombres y ciertas mujeres que están causando verdadero daño a la causa de Cristo. Quizá lo estén haciendo allá en su propia iglesia, amigo oyente. Y creemos que usted tiene el derecho de orar a Dios que los entregue en las manos de Satanás para que sean tratados de la forma que merecen, para que no dañen el cuerpo de Cristo. Ahora yo oro al Señor que Él entregue a ciertas personas a Satanás para que Él tenga algo que hacer con ellos. Entonces Él les hará ver algunas cosas y eso los hará volver a Dios nuevamente y revelará si son verdaderos o no. Tenemos dudas en cuanto a si ellos son realmente genuinos. Si ellos son creyentes y profesan serlo, entonces quisiéramos verlos indicar claramente su posición y bien dedicados a Dios y por el Señor Jesucristo. Creemos que tenemos el derecho de hacer esa oración. Ahora quizá usted diga que esa medicina es demasiado fuerte, y permítanos contestarle, amigo oyente, que así es. Es una medicina bastante fuerte, y especialmente para el creyente carnal. Eso era demasiado fuerte. Pablo está diciendo, yo no estoy presente allí físicamente, sino que lo estoy en espíritu, y esa es la manera en que yo estoy votando. Yo voto y oro para que este hombre sea entregado en las manos de Satanás. Ahora notemos lo que dice Pablo a continuación en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época? Al mismo tiempo en que ellos estaban cerrando sus ojos y aceptando, aprobando esto por medio de su silencio, no tratando directamente con ese pecado que estaba en su propia congregación, ellos estaban jactándose de sus misioneros. Ellos estaban enviando misioneros a otros lugares, y se estaban jactando de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. ¡Qué hipócritas!, ¿verdad? Ellos estaban jactándose de que estaban ganando almas para Cristo. Eso cubre una multitud de pecados para algunas personas en el día de hoy. Amigo oyente, permítanos decirle que ellos estaban gloriando y Pablo les está diciendo que eso no era bueno. Les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la levadura, amigo oyente, nunca es el Evangelio. Siempre es un principio del mal y está aquí y en cualquier otro lugar. Continuamos nuestro estudio hoy del capítulo 5 de esta primera carta a los Corintios. Y vimos que aquí el apóstol Pablo está tratando un caso duro, un caso de inmoralidad. Y vimos que a pesar de este caso tan terrible, de este pecado tan horrible, ellos todavía se jactaban. Esto era lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época. Al mismo tiempo que estaban cerrando los ojos y aceptando, aprobando esto por medio de su silencio, no tratando directamente con ese pecado que estaba en su propia congregación, ellos estaban jactándose de sus misioneros. Ellos estaban enviando misioneros a otros lugares y se estaban jactando de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. ¡Qué hipócritas!, ¿verdad? Ellos estaban jactándose de que estaban ganando almas para Cristo. Y eso, dijimos, cubre una multitud de pecados para algunas personas en el día de hoy. Amigo oyente, permítanos decirle que ellos se estaban gloriando y entonces Pablo les está diciendo que eso no era bueno. Les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la levadura nunca es el Evangelio, siempre es un principio del mal, y está aquí y en cualquier otro lugar. Luego continúa el apóstol Pablo escribiendo y dice en el versículo 7 de este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios,
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él les está diciendo que quiten el mal, porque les puede suceder lo mismo que al pan cuando se le pone la levadura. Cuando uno pone un poco de levadura en la masa, como lo hacen en el campo cuando hacen bizcochos, por ejemplo, y ponen la masa cerca del horno, de esos hornos que se calientan con leña, por medio del calor comienzan a subir y cuando crecen o suben hasta cierto punto, pues el panadero o la persona que está haciendo los bizcochos o el pan los pone rápidamente en el horno. ¿Por qué? Porque ellos tienen que detener ese proceso. Si se los deja continuar, pues siguen subiendo y creciendo y finalmente toda la masa se echa a perder. Y si un amigo oyente no trata el mal que está dentro de la iglesia, eso puede explotar en cualquier momento y destruirá la efectividad de la iglesia. Un poco de levadura, dice el apóstol, leuda toda la masa. Es por eso que él les dice que debían limpiarse de la vieja levadura para hacer así nueva masa sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento, después de la fiesta de la Pascua, seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Pablo entonces dice que Cristo, la verdadera Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Esto debe ser seguido por vidas que están libres de levadura. Pero en vez de eso, esta congregación en Corinto estaba permitiendo que la levadura, es decir, el mal, entrara en su iglesia. Y ellos eran precisamente los que hablaban de la crucifixión de Cristo y de su muerte. Y sin embargo, permitían que la levadura entrara en la iglesia. Luego el apóstol les dice aquí en el versículo 8 de este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios: Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La sinceridad nunca salvó a nadie, amigo oyente. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces tendrá que ser sincero. El mundo de hoy necesita sinceridad entre los creyentes, como también necesita la verdad entre los creyentes. Y el apóstol Pablo dice, tengamos un poco de sinceridad y de verdad en la iglesia de Corinto. Ellos estaban en medio de una inmoralidad tremenda. Ellos pensaban que podían salirse con la suya. Pero no eran sinceros y estaban pretendiendo que todo marchaba bien. Pretendían que estaban diciendo la verdad cuando en realidad estaban mintiendo. Él dice en el versículo 9, Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esa ciudad estaba llena de esta clase de gente. Se habían entregado por completo a una inmoralidad grasa. Luego él dice en los versículos 10 y 11 de este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Pablo les está diciendo, ustedes han permitido que este hombre permanezca en comunión con ustedes y hasta comen con él. Le dan palmaditas en la espalda, aceptándolo como si fuera uno de ustedes. Y él está viviendo en pecado. Y ustedes condenan eso cuando tiene lugar fuera de la iglesia. Y Pablo dijo, lo he condenado fuera de la iglesia, y esa ciudad de Corinto se ha entregado por completo a la inmoralidad. Había 1000 sacerdotisas en el templo de Venus o Afrodita. Y ellas no eran otra cosa que rameras, eso era todo lo que ellas eran. Eran prostitutas, y la ciudad se había entregado a esto en el nombre de la religión. Ahora la iglesia en Corinto pensó que podría descender al mismo nivel del mundo. ¿Cree la iglesia de nuestros días que puede descender a la nueva moralidad del mundo en la actualidad? ¿Piensa la iglesia que puede salirse con la suya en esto? La iglesia de hoy, amigo oyente, ha perdido su poder. Debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan, que son maravillosas y se destacan como faros que alumbran en un mundo en tinieblas hoy. Esas son las iglesias bíblicas que se mantienen firmes por la palabra de Dios. Hay pastores en nuestros días que toman posiciones que quizá no agradan a los demás miembros de la iglesia, pero que se mantienen firmes a la palabra porque son fieles a la palabra de Dios. Y por ellos damos gracias a Dios. Quizá motive la salida de algunos miembros de esa iglesia, pero aún así le damos gracias a Dios por predicadores de ese tipo que tienen esa fuerza interna.
La mayoría en el día de hoy se está aviniendo con las cosas que suceden, cerrando sus ojos, dejando que el mundo entre en sus iglesias, perdiendo por lo tanto su poder. Una iglesia impura es una iglesia paralizada. Una iglesia pura, en cambio, es una iglesia poderosa. Eso también es cierto en lo que concierne al individuo. Escuchemos lo que dice Pablo. Él está hablando en referencia a este hombre y dice a los de Corinto que él está en medio de ellos, que es su hermano y que ellos están actuando como si nada hubiera sucedido. Él no solo está hablando de un fornicario, él dice que eso también puede aplicarse a los que son avaros o a aquellos que gustan tomar las cosas que no les pertenecen. Habla también de los idólatras y de aquellos que actúan imprudentemente con otras religiones. Un hombre en cierta ocasión abandonó la iglesia. Era uno de los líderes de su iglesia, pero se unió a uno de esos cultos que existen en el día de hoy. Y amigo oyente, cuando usted comienza a ver un poco de infección en su iglesia, lo mejor es que trate de arreglar la situación, porque si no, va a corromper y arruinar toda la iglesia. Porque recuerde usted que un poco de levadura leuda toda la masa. Luego dice el apóstol Pablo en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pablo dice que él no está juzgando a la gente de afuera, que eso no es asunto de él. Yo pertenezco a los de la iglesia, él dice. Luego leemos en el versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora uno se pregunta, ¿en qué quedó todo esto? Bueno, si usted busca ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, encontrará la respuesta a su pregunta. Encontrará y se dará cuenta lo que sucedió. Leamos los versículos 4 hasta el 7 del capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Y dice Pablo allí, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea que este hombre se arrepintió profundamente cuando Pablo indicó lo que tenía que hacer. Y creemos que es necesario mucho valor en el día de hoy para no entrar en compromisos en la iglesia, pero valor para indicar las cosas y decir que eso es pecado. Y creemos que cuando lo es, la persona que es culpable podrá decir como David, yo soy el culpable, yo soy el que hizo eso. Todo esto fue llevado a cabo de una manera muy buena de parte de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo el valor de escribir este tipo de carta. Y usted puede ver que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12, Pablo dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice, yo lo hice por el bienestar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amigo oyente, en este día en que tenemos una actitud endeble, hipócrita de decir, bueno, yo no quiero hacer esto público, no quiero crear ninguna clase de problema, vamos a poner esto en algún lugar, en un rincón y olvidarlo. Amigo oyente, Dios no puede bendecir eso. Dios no bendice eso y si lo hiciera sería mentiroso y sabemos que Dios nunca miente. Dios lo juzgará. ¡Qué tremenda lección tenemos aquí! Bien, llegamos ahora al capítulo 6 de esta primera epístola a los Corintios. Y vamos a encontrar aquí la respuesta a una de las grandes cuestiones del momento. Veremos qué es lo que nos dice en cuanto al asunto de los derechos civiles. Y sinceramente hablando, este capítulo es un poco más amplio que simplemente eso. Quizás sea una manera un poco limitada de considerarlo, y nosotros queremos dedicar nuestros comentarios al espectro completo en lo que se relaciona al creyente y su relación con el Estado o el gobierno. Los derechos civiles son solo una parte de un contenido mucho más amplio. Se le dice al creyente de nuestro día que él tiene una ciudadanía doble. Y creemos que en muchas oportunidades es mal interpretada por los de afuera, así como también por los mismos creyentes. Pablo dice a los creyentes de Filipo, allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». Esa palabra ciudadanía aquí proviene de polituma. Y si usted quiere la traducción literal de ella, se puede decir que nuestra política está en los cielos. Amigo oyente,
Ese es un lugar en el que ellos no parecen estar hoy. Mas nuestra ciudadanía o política está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora eso no le quita al creyente su responsabilidad hacia su gobierno. El creyente tiene responsabilidad hacia ambos, es decir, hacia Dios y hacia su propio gobierno. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó cuando los herodianos le hicieron una pregunta. Ellos le preguntaron si era lícito dar tributo al César o no. Y Él les contestó, «Dad pues al César lo que es de César». Y nosotros tenemos una responsabilidad hacia el gobierno y también la tenemos hacia Dios, porque el Señor Jesucristo, recordará usted, continuó diciendo, «Y dad a Dios lo que es de Dios». El creyente, pues, tiene una responsabilidad secular y también tiene una responsabilidad espiritual. Ahora el apóstol Pablo define las responsabilidades del creyente hacia el gobierno. Él indicó ciertas guías que son muy difíciles de dejar de comprender. Por ejemplo, allá en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad». En nuestro propio país, en nuestro propio lugar de residencia, nosotros tenemos que intentar por lo menos a tener paz y obedecer las leyes y que las autoridades sean reconocidas. ¿Por qué? Para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Esa es la razón que Pablo le da a Timoteo en el párrafo que hemos leído. Y nosotros ya lo hemos visto cuando estudiamos el capítulo 13 de la epístola a los Romanos. En el primer versículo de ese capítulo, el apóstol dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». También se nos indica que no debemos oponernos a la autoridad, porque dice, «Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo». En otras palabras, aunque el gobierno romano de esa época era en realidad una dictadura, los emperadores eran en su mayoría un grupo de tiranos, y muchos de ellos se convirtieron en perseguidores de la Iglesia. Es cierto que si uno se oponía al gobierno romano, uno estaba en realidad con muchos problemas, porque ellos siempre tenían la oportunidad de arrestarlo a uno. No había ningún lugar donde uno pudiera escapar. Ahí no se podía escapar nunca. Así es que en esos días ellos tenían una dictadura verdadera. Pero aún así, había libertad para la predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que los creyentes tienen que tener en mente. Ahora, en el capítulo 9, versículo 6 de Génesis, se nos indica por medio de Dios que los gobiernos son establecidos por Él. Y en lo que nosotros podemos comprender, eso no ha sido nunca cambiado. Dios indicó allí, mejor dicho, estableció un principio y dijo, «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». En otras palabras, para mantener la dignidad y el respeto de los hombres, de la humanidad, se estableció la pena capital. Hay muchas personas que son muy tiernas de corazón y que se ofenden mucho cuando uno dice que cree en la pena de muerte. Piensan que eso es una cosa terrible, que el Señor Jesucristo nunca haría eso. Estas personas quieren saber si uno estaría dispuesto a ser la persona que tiene a su cargo la ejecución del criminal. Bueno, nuestra respuesta es que nosotros no lo haríamos porque ese no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos otra tarea que hacer. Pero sí podemos decir a estas personas que así escriben que si ella desea estar segura en su propio hogar, entonces tiene que haber alguien dispuesto a llevar a cabo la ejecución de los criminales. Estamos en una época donde hay mucha gente que no obedece las leyes, y una de las razones para ello es que hay jueces que no son muy estrictos ni enérgicos en cuanto a la aplicación de la ley se refiere. Ahora la Iglesia y el Estado deben mantenerse separados. La Iglesia no tiene que dominar el Estado, ni tampoco dictarle leyes, ni el Estado tiene que controlar la Iglesia o tratar de ocupar el lugar de Dios. En una sociedad secular, el secularismo siempre ocupa el lugar de Dios, y esa es la idolatría moderna. Encontramos en el día de hoy que la gente pone al secularismo en el lugar de Dios, y hay personas que hasta intentan cambiar lo que dice la Biblia. Alguien envió una vez un dicho en el que se había cambiado algo del Salmo 23 y allí decía, «La ciencia es mi pastor, nada me faltará». Nosotros hallamos en la actualidad que la Iglesia está mezclándose en cosas como estas.
Hay muchos de tendencia liberal que dicen que el rebelarse contra la ley humana en el nombre de una ley más superior puede ser una salvación creativa del mundo del estancamiento, pero que el desobedecer la ley también puede ser anárquico y destructivo. Porque los hombres se pueden convencer ellos mismos que sus opiniones son las mismas que las de Dios. Esa es la opinión, creemos nosotros, de muchas personas en nuestros días. Hay muchos que piensan que están ocupando el lugar y hablando en lugar de Dios.